Buenas noches y bienvenidos a Destino 2016. Espero haya sido de su agrado la entrevista que acaba de observar con Iván Velázquez Gómez. Y ahora vamos a pasar a candidatos a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. He de aclararle que en este programa estaban invitados originalmente también el Veneno Cruz, Luis Enrique Cruz, para un debate con José Antonio Coro. Sin embargo, en último momento él dijo que no vendría a ese espacio. Álvaro Arzú se le invitó también en su momento y ha dicho que en este momento no está atendiendo invitaciones a programas de este tipo. Así que hoy nos acompañará José Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, hoy candidato a alcalde por el partido líder para la ciudad de Guatemala. Acompáñenos, empezamos ahora. Tras 15 años de estar al frente de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, el 31 de enero de este año, Antonio Otono Coro se separó de su cargo aduciendo asuntos personales. En medio de la crisis del Partido Patriota, se le mencionó como presidenciable, pero al final ni siquiera terminó con los anaranjados y tomó la decisión de irse a líder. Al llegar, desplazó a Nery Rodas, quien iba como candidato a la Moniguate. José Antonio Coro García es abogado y notario y nació un 1 de noviembre de 1967 en Santa Catarina Pinula. Entre su formación académica se encuentra una maestría en Derecho Constitucional y maestría en Gestión Pública y Liderazgo. Su experiencia laboral va desde auxiliar del Departamento de Contabilidad del Tribunal Supremo Electoral en 1985, jefe de estadística de la Moniguate, subdirector de tránsito del Ministerio de Gobernación, hasta la Superintendencia de Tránsito de la Municipalidad de Guatemala. Durante su gestión en Santa Catarina Pinula, Coro logró que el municipio fuera declarado libre de analfabetismo. Construyó 20 escuelas, todas equipadas con computadoras. Además, construyó casi 40 pozos de agua, pavimentó las estrechas calles y creó la Policía Municipal de Tránsito. Tono Coro tituló a su propuesta municipal como la Gran Metrópoli y siempre ha afirmado que se debe cambiar el actual sistema de administración que tiene la Moniguate. Según él, Arzú la administra como si fuese una finca. Y la intención es trabajar muy fuerte, trabajar en la ciudad de Guatemala, tratar de hacer un cambio cuantitativo y cualitativo en el sistema de administración municipal y estaremos lanzando el programa de la Gran Metrópoli. La Gran Metrópoli consiste en que por primera vez en la historia coincidirá el gobierno central con el gobierno de la ciudad de Guatemala y los gobiernos del departamento de Guatemala, específicamente los municipios que tienen influencia en la metropolitana. Los grandes problemas de la ciudad de Guatemala y de los municipios aledaños son exactamente los mismos y necesitan soluciones de tipo integral. Coro propone 4 ejes transversales: la participación ciudadana, el presupuesto participativo, distribuir el aporte constitucional en todas las zonas y que los vecinos decidan qué servicio necesitan, rendición de cuentas, coordinación institucional entre el gobierno y la alcaldía. Coro apuesta por transformar el basurero de la zona 3 en una planta de producción de energía, tal como lo hace El Salvador, la ampliación del Transmetro a otras zonas de la capital y en cuanto al subsidio al transporte, demandará rendición de cuentas. Antonio Otono Coro intentará vencer a Álvaro Arzú y ser el que manda en el Palacio de la Loba. Estamos de regreso acá en Destino 2016 y justamente vamos a empezar a conversar con nuestro invitado que ya está por acá con nosotros. Bienvenido, Tono. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a empezar con una pregunta de parte de Claudia Méndez Arriaza. La pregunta es, la última vez que nos vimos, usted estaba en el Partido Patriota y tenía intenciones de salir al extranjero y prepararse para ser un candidato presidencial. Hoy está en el partido de la oposición, aparentemente, y compite por la alcaldía de Guatemala. ¿Cómo nos explica ese cambio tan radical?
Bueno, no hubo cambio radical, sino que lo que hubo es una invitación a participar en un proyecto interesante en la ciudad de Guatemala, y eso es en lo que estoy tratando de decirle a la población que hay un sistema de trabajo diferente. Necesitamos democratizar los procesos y, sobre todo, como decía en la introducción, se necesita soluciones integrales a los problemas comunes que tenemos en el municipio. Perdón, ¿no lo llama usted un cambio radical cuando justamente es la época cuando más se critica ese cambio de candidatos de un partido hacia otro? Justamente cuando discutimos cómo utilizan los candidatos esos partidos simplemente como vehículos o franquicias para llegar al poder. Sí, yo creo que usted tocó el punto medular. Los partidos políticos, esos son, de acuerdo al sistema electoral en este momento, son instituciones que se adaptan a cada proceso electoral. Precisamente por eso es que se necesita ya el cambio de la ley para evitar transfugismo y evitar que uno se quede sin partido, porque digamos yo he estado en 4 partidos diferentes, pero es porque me he quedado sin el partido. Y entonces recuérdense que acá los dueños de partidos políticos en un momento dado son los que deciden. Entonces, al no tener un partido político propio, pues me he tenido que integrar a varios partidos de acuerdo a la posibilidad y a las invitaciones que he recibido. ¿Cómo se percibe al interno del líder tanto su llegada como viniendo del Partido Patriota, que era un partido adversario, por así decirlo, como el hecho de que en su propaganda, en la propaganda que está haciendo en la ciudad de Guatemala, el logo del partido o la identidad del partido no esté tan presente como podría estarlo en la de otros candidatos? No, el logo sí está presente, y si vemos la medida de los logos, casi todos los logos son del mismo tamaño. Es evidente que estoy participando en el partido líder, y es importante comentarle que la estrategia de campaña que se encaminó precisamente lleva un diseño especial, y que es el color celeste, precisamente para diferenciar. Hoy que vemos la publicidad en la calle, que dicho sea de paso, mucho me la están quitando los compañeros de Limpia y Verde, de alguna manera resalta la campaña nuestra, y era la parte importante, de dar a conocer al candidato. No, pero en ese video que vimos al inicio, haces referencia justamente a la importancia que tiene ir con el partido líder, con Manuel Valdizón. Aseveras prácticamente que va a ser el próximo presidente y que habrá alcaldes, me imagino, hablando de Misco, de Villanueva, de Villacanales, que serán nuevamente del mismo partido que el presidente. Pero sin embargo, y reitero un poco la pregunta de Hugo, primera parte de la campaña, absolutamente cero de líder. En la segunda, un pequeño logo. Y se ha ido agrandando, como han dado zoom al logo. Tenemos las imágenes. Sí, tenemos un poco las imágenes por ahí para poder verlo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de esa identidad nueva con un posible candidato presidencial, pero la presencia de marca es muy obvia? Sí, yo creo que lo más importante no es la presencia de la marca. Yo creo que lo más importante es el plan de gobierno que se le está planteando a los capitalinos. Y recordar aquí que digamos, el candidato presidencial tiene su propia estrategia de campaña. Y en la ciudad de Guatemala decidimos tener una estrategia propia de campaña. Entonces, en función de eso es que se está desarrollando la actividad, pero estamos claros de que estoy en el líder, invitado por el doctor Valdizón, y estamos trabajando precisamente en el plan de gobierno, una política de coordinación interinstitucional. Don Tono Coro, ¿cómo explica usted a nuestro público televidente la adquisición de su propiedad en el lujoso residencial de Las Luces con su salario como alcalde? Y al mismo tiempo, ¿cuál es su vínculo con el municipio de Guatemala cuando al parecer usted vive ahí y eso es territorio, es jurisdicción de otro municipio? Bueno, no, yo vivo en Darué, zona 14. Por alguna razón me han dicho que vivo en varios lugares, me han puesto casas, me han puesto de todo. ¿Pero tiene usted o no una propiedad? No, si vivieran Las Luces, como usted dice, sería aquí vecino, mi amigo Quique, pero no vivo en Las Luces. Sí, no. Mirma, su ex esposa, vive en Bosque de las Luces. No, vivimos en zona 14 en Darué, y vivo todavía con Mirma, pues. Okay. Es parte de la campaña adversa que decía Carmen, porque incluso la semana pasada varios diputados hicieron la aseveración, incluso refiriéndose a Mirma como Mirma Figueroa, haciendo énfasis la ex esposa de Tono Coro. Sí. Por eso hice la pregunta. Sí, pero todavía, digamos, el informe, el último de la Tribunal Supremo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pues sale su nombre completo. Por alguna razón no salió el nombre en prensa libre. Esa es la razón.
Y un poco regresando a la pregunta que hacía Carmen, porque vives en Darué. ¿Has vivido ahí todo el tiempo? O sea, ¿eras alcalde de Santa Catarina Pinula viviendo en Darué? Sí, primero quiero contarles que Darué perteneció a Santa Catarina Pinula. Digamos, mi escritura dice Santa Catarina Pinula, yo vivía en jurisdicción de Santa Catarina. Por alguna razón, con el tema de los límites y todo eso, se segrega, digamos, toda la parte de la vía y pasa a ser parte de la ciudad de Guatemala. Pero si revisamos las escrituras, los documentos, ahí dice jurisdicción de Santa Catarina Pinula. Antes del anexo. En esa línea, don Tono, la participación política de sus familiares ha sido evidente, hasta la más reciente, digamos, que es directamente su señora. ¿Cómo evalúa usted esa participación, puesto que lo han acompañado en puestos clave de su gestión municipal y la visión que se tiene es que hay nepotismo en esas gestiones? Cuando es un cargo de elección popular, no es nepotismo. El problema con Mirma es que ella trabajó durante muchos años en Santa Catarina Pinula al extremo de capacitar más de 25,000 señoras en capacitación técnica. Cuando se nos da en un partido la posibilidad de una diputación, nosotros impulsamos a algunos compañeros de Santa Catarina para acceder a esa diputación y cae la responsabilidad en Mirma. Esa es la razón que está tercera vez como candidata a diputada al Congreso de la República. ¿Y de sus otros familiares? No tengo otros familiares a cargo de elección. No, en esta en particular no, pero en sus periodos anteriores de gestión... Tampoco he tenido familiares en cargos de gestión. Solo Mirma y yo hemos estado, de hecho con Mirma venimos juntos desde la municipalidad de la ciudad de Guatemala, donde fuimos compañeros con Quique, ahí nos conocimos. Mirma fue la secretaria de Finanzas. Los dos tenemos una carrera pública y una carrera política, entonces el problema es cómo desvincularnos. Ese ha sido el problema, y hemos estado los dos haciendo nuestro trabajo. Ella conoce de municipalismo, tiene una maestría también en administración pública, y hemos estado los dos involucrados en actividad política, pero otros familiares que yo conozca en puestos públicos no. Ahora, hablando un poco más bien de su gestión, ¿no? En el ranking municipal usted sale muy bien evaluado. Sin embargo, hay algunos señalamientos externos, ¿no?, de que usted ha aprovechado de alguna forma la posición oficial para hacer campaña personal, ¿no? Yo le preguntaría, ¿son esas indicaciones fundadas o no es correcto que usted haya aprovechado esa posición para hacerse a conocer y hacer campaña? Sí, yo creo que eso lo dicen a todos los alcaldes cuando estamos en el ejercicio de la actividad. Digamos, como estamos realizando la obra, es más, yo no quise darle publicidad a mis obras durante el tiempo que fui alcalde. Es más, ahora me dicen, mire, ¿por qué usted está sacando un spot? ¿Dónde está anunciando sus obras? Eso no es correcto, porque el artículo 232 establece que no se puede hacer publicidad con las obras. Pero el artículo dice a los funcionarios públicos, y yo no soy funcionario público. Entonces, pero es evidente, vemos por ejemplo la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, que vemos en las noticias y todos los días la promoción de las obras durante todo el proceso, y eso no pasó en Santa Catarina Pinula. ¿Estaba anticipado de esa estrategia? Porque usted renuncia a la alcaldía y ahora usted afirma que no es funcionario público, evidentemente, pero ¿eso estaba pensado en el proyecto político? Sí, estaba dentro de unas posibilidades. Vamos a ir con José Ávila para que nos comparta qué está diciendo nuestra audiencia por las redes sociales y trasladar desde ahí alguna pregunta a Tono Coro. José, adelante. Hola, ¿qué tal, Quique? Muy buena noche. Primero que nada, queremos agradecer toda la participación y comentarios que hubieron en la entrevista, en la entrevista hacia el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Gracias a ello, pues fuimos trending topic en Twitter con el hashtag destino, en este caso, Velázquez, 845. Y ahora bien, vamos a pasar directo y de lleno a la entrevista y a los comentarios que han surgido a través de las redes sociales. Vamos a darle la primera interrogante a Herbert López, que nos dice: ahora que hay escuchas que implican a su vicepresidenciable en actos de corrupción, ¿qué opina al respecto de eso? Andrés Gálvez nunca se ha identificado con un partido, es un político tránsfuga que cambia de partido por conveniencia. Andrés Zipac, ¿cómo tratará el grave problema que actualmente se atraviesa por falta de agua? Edito Bar también nos comenta: Transmetro en la Roosevelt, integración de Misco y Villanueva a la ciudad como un proyecto mayor.
Ronald McDonald también dice: ¿qué solución nos dará en los problemas que tiene Zona 6 con el tema de agua? Cristian Coroy nos comenta por qué opaca la imagen del líder en su publicidad. ¿Se siente avergonzado del logotipo del líder? Una pregunta que nos respondía ya con anterioridad. Estos son los comentarios que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Recuerda estar en comunicación con nosotros utilizando el hashtag Destino Coro y Destino 2016. Nos encuentra en Facebook como Destino 2016 y a través de Twitter como @Canal Antigua. Con esto yo voy a volver con ustedes, Quique, para que continúen con las interrogantes al candidato por la alcaldía capitalina. Gracias, José. Y me quedo con la primera pregunta que hacía Herbert López. Algo que se nos pasó a nosotros preguntarte. Tuviste una relación muy cercana con Roxana Valdetti. De hecho, se planteaba que podía ser de concejal primero de ella en Ciudad de Guatemala. ¿Qué piensas de lo que ha pasado con Roxana Valdetti desde el 16 de abril? Pues bueno, lo que ha pasado, creo yo, es producto de las investigaciones y del trabajo que hemos visto que han hecho las instituciones encargadas de todo el proceso de investigación. En este momento pues no sabemos qué es lo que realmente va a pasar, y efectivamente estuve en el equipo de trabajo político de ellos. Era una posibilidad de que yo fuera candidato a concejal, eso se habló desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente no se llevó a cabo el proyecto. Gracias, vamos a ir al corte, estamos acá en Destino 2016, volvemos en un momento, acompáñanos. Estamos de regreso acá en Destino 2016, les agradecemos por esa participación por medio de las redes sociales. Ya somos Trending Topic acá en Guatemala y arrancamos con la parte de propuestas y arranca nuevamente Claudia Méndez Arriaza. Déjeme que rompa el orden y no hablemos de propuestas. El tweet que enviaron en el segmento anterior de parte de Herbert López no se refería necesariamente a la pregunta sobre su opinión con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. La pregunta era más dura: ¿qué piensa usted de las acusaciones al vicepresidenciable del partido con el cual usted participa ahora? Me refiero a Edgar Barquín, acusado a través de unas escuchas telefónicas de traficar influencias para facilitar operaciones de lavado de dinero. ¿Cómo responde usted a eso? ¿Cómo participa en este partido? ¿Qué ocurre al interno? Pues al interno lo que hemos visto han sido las denuncias que en su momento hizo el licenciado Edgar Barquín en contra de este señor. Eso es lo que nosotros sabemos. Y luego todo lo que ha pasado lo hemos visto como una situación mediática, porque al final no hay pruebas concretas, digamos, y luego ¿quién soy yo para evaluar, digamos, una actividad o un actuar de un ser humano? La verdad es que no tengo ninguna opinión. Serán los órganos jurisdiccionales los que se encargarán del tema seguramente. ¿Pruebas concretas? ¿Ha escuchado usted esas escuchas telefónicas? No las he escuchado. En esa línea de la licenciada, yo quisiera preguntarle, usted menciona que ha pasado 4 partidos políticos y en este último periodo 2 diferentes para la candidatura a la alcaldía municipal. ¿Cuál es su ideología y cómo se define ideológicamente? Bueno, yo soy una persona eminentemente humanista. De alguna manera mi trabajo es lo que me representa, es lo que está a la vista. Yo pongo a las personas como el centro de todas las actividades. Veo a las personas con mucha importancia, no veo a las personas como números, y podríamos decir que soy eminentemente humanista y encaminado. ¿Coincide con el partido líder? Sí, coincide. El partido líder es centro derecha y coincide totalmente. Déjeme insistir en mi pregunta anterior. Usted dice: no quiero juzgar sobre lo que hacen otras personas. ¿Se siente cómodo participando en un partido que es acusado de corrupción? ¿Se siente usted cómodo, por ejemplo, en las mismas filas donde una diputada se ha reído a través de un video que todos hemos visto de niños desnutridos y que padecen de una enfermedad en Huehuetenango? Pues la verdad es que yo estoy trabajando una campaña en la ciudad de Guatemala con mi equipo de trabajo. ¿Al margen de lo que pasa en Líder? No tengo ninguna comunicación ni trabajo con los diputados del interior del país. Aquí estamos haciendo un trabajo únicamente en el área metropolitana. Yo no tenía el honor de conocerlos a ellos desde antes. Sé que el partido es muy grande, de muchísimas personas, y yo creo que cada una de las personas son responsables de sus hechos y de sus actos. Permítame insistir un poco en este tema, pero desde otra perspectiva. Cuando un candidato toma la decisión de unirse a un partido político, tiene que obtener algún tipo de beneficio para su candidatura. ¿Qué aporta Tono Coro al partido líder y qué obtiene Tono Coro del partido líder que le motiva a entrar a una organización en medio de tanta controversia? Tono Coro no aporta nada al partido líder. La negociación que se hizo y
cuando recibí la invitación del doctor Valdizón, yo le manifesté a él la importancia que tenía que un presidente invirtiera en el departamento más grande que tiene el país, donde se mueve el 30% de la población y donde se mueve el 30% del Producto Interno Bruto. Y lo que le dije yo al doctor Valdizón es la importancia de solucionar el tema de transporte de una manera integral, la importancia de solucionar el tema de agua, que se necesitan inversiones del Estado. Desde 1974 no tenemos inversiones importantes en agua y saneamiento. El proyecto Shaya-Pishkaya se hizo en los años 74, 72 por ahí, y desde entonces no tenemos inversiones. Siempre hemos tenido un divorcio entre la alcaldía capitalina y el gobierno central. Y ese sí fue un compromiso, y le dije, mira, siento que la importancia de tu gobierno es que le apostes al departamento de Guatemala. Y lo que me llamó la atención en el plan de gobierno fue la política de coordinación interinstitucional, porque tiene que existir, digamos, no puede el Estado bloquear a las municipalidades, el Congreso bloquearse con el Ejecutivo. Hay que buscar la armonía del trabajo, porque los vecinos quieren la solución de sus problemas y el vecino está pensando en el problema de hoy, no en el de mañana. Partamos justamente de eso último que estás diciendo para entrar un poco al tema de propuesta. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre ser alcalde de un municipio mucho más pequeño en población y en necesidades como Santa Catarina Pinula y el municipio de la ciudad de Guatemala? Yo creo que no hay diferencia, las leyes son las mismas, las políticas públicas son exactamente las mismas. La diferencia es en el tamaño. Pero digamos, con poquito presupuesto nosotros hicimos muchas actividades importantes en Santa Catarina que hoy están a la vista. Eso es parte de mi trabajo, y por eso en el plan de gobierno estamos planteando la política de participación ciudadana, porque lo más importante acá es tomar en cuenta a las personas y trabajar en función de las necesidades de las personas. El presupuesto participativo será algo importante en la ciudad, porque esto no es más que distribuir equitativamente el aporte constitucional en función del número de vecinos de cada una de las zonas. Entonces, los 200 y algo de millones de quetzales que seguramente tendrá la municipalidad el próximo año de aporte constitucional, pues dado que va a ser el candidato al alcalde y el presidente del líder. No, va a ser de acuerdo a la proyección, Kike, ¿verdad? Y eso lo sabes, ¿verdad? Que cada año hay un incremento. Acerca del listado geográfico también, y que eso, siendo un candidato del mismo partido, iban a generar mayor apoyo hacia una municipalidad afín. Así debería de ser, así debería de ser. La verdad es que creo que vale la pena de que no importe quién está de alcalde, quién está de presidente, sino que una política de coordinación interinstitucional, porque al final los beneficiados son los vecinos. Ya vimos en el pasado cómo un alcalde se peleó con un presidente, y por esa pelea de un alcalde con un presidente, los que perdieron fueron los vecinos. Entonces no se vale, se necesita una política de coordinación entre el Ejecutivo y la municipalidad. La municipalidad sola no va a salir adelante con esas grandes inversiones que hay que hacer. La verdad es que hay que invertir en agua, hay que invertir en transporte. Esas inversiones son grandes. Particularmente lo que más me preocupa es el tema de agua. Hay estudios del Banco Mundial que dicen que si no hacemos inversiones importantes en el tema de agua, no solo la ciudad de Guatemala, el área metropolitana va a tener serias complicaciones de agua dentro de 5 o 6 años. Antes de pasar al tema de agua, y dado que usted tocó el tema de la participación ciudadana, ¿usted considera que debe de mantenerse el sistema de comités únicos de barrio o debería de integrarse a los consejos de desarrollo? Sí, los comités únicos de barrio es una figura realmente que nace en la administración del actual alcalde. Lo que dice la ley precisamente se refiere a los consejos comunitarios de desarrollo, y son los consejos comunitarios de desarrollo los que debería de prevalecer. Nosotros planteamos la elección del alcalde auxiliar de la zona, no lo queremos nombrar, o sea, yo no nombraría a un mi director de alcalde auxiliar. ¿Por qué razón? Porque tenemos que elegir al representante de la zona, idealmente que el representante de la zona sea electo bajo la política de participación ciudadana, pero lo más importante, que viva en la zona, porque entonces él conoce la problemática y que no haga otra función más que representar a la zona, porque si no, trabaja en la municipalidad, pero también es director y es alcalde auxiliar, entonces no se va a concentrar en el trabajo. Los vecinos necesitan atención. Ahora que estoy validando toda la problemática que existía hace 15 años cuando yo me fui a Santa Catarina, y digo estoy validando porque sigo encontrando los mismos problemas en las zonas de la ciudad, al extremo que hay zonas que no tienen básicos, por ejemplo. No hay diversificado, no hay carreras técnicas, no hay centros de capacitación, no hay guarderías, no hay centros de salud, y yo creo que hacia ahí tenemos que dirigir el trabajo municipal. La función fundamental es precisamente cubrir los servicios básicos de la población.
Yo quiero entrar a otro tema que es el transporte público, que sin duda es un tema bastante polémico en Ciudad de Guatemala. Concretamente en dos aspectos. Uno, el Transmetro ha sido básicamente la gran salida, la gran apuesta del alcalde Arzú, por ejemplo, en los últimos años, la extensión del mismo. Le preguntaré a usted, ¿cree que el Transmetro es la salida? Y también me gustaría saber su opinión en torno al subsidio al transporte público, que parece que no ha funcionado muy bien. En esos temas concretos, ¿cuál es su apuesta? Mire, primero comentarle que tuve la oportunidad de ser el último director de transportes de la Ciudad de Guatemala. Y luego estuve en el proceso de transición de la Dirección de Transportes a la Empresa Municipal de Transporte y Tránsito. En la Ciudad de Guatemala lo que necesitamos es un sistema de transporte pero integral. Se han hecho algunos esfuerzos. En este momento hay 3 ejes de rutas troncales, pero hacen falta 2, 3 con el que están medio implementando de última hora. Pero únicamente hemos tenido el eje sur y el eje central. Y entiendo que implementarán pronto o están ya haciendo ejercicios con el eje norte. Pero necesitamos también, por ejemplo, el sistema de transporte para la Roosevelt y la San Juan. Son 2 arterias importantes donde tenemos que tener una solución integral de transporte. Aquí se mueven más de 2 millones de personas al día. Y uno de los problemas es que fueron diseñadas las rutas troncales, pero estas tenían que ser alimentadas con rutas, valga el término, rutas alimentadoras. Y luego rutas interurbanas. Y eso, por ejemplo, interbarrios también. Entonces esas rutas todavía no están. Y luego el problema es que el sistema de transporte tradicional se quedó en la Ciudad de Guatemala como estaba antes, con sus mismas rutas. Entonces el objetivo fundamental era la ruta troncal en sus terminales de transferencia, llegaban las rutas alimentadoras y la gente podía trasladarse sin ningún problema. Pero digamos, tenemos el desorden del transporte, pero no se ha integrado, digamos, las rutas alimentadoras a las rutas largas. Usted está afirmando el tema del transporte urbano, pero ¿cuál es su propuesta para atender el tema de tránsito? La ciudad capital se ha convertido en una receptora de ciudades dormitorio y hay horas pico que realmente la ciudad llega prácticamente a colapsar en cuanto a tránsito. ¿Cuál es su propuesta y cuáles son los mecanismos que usted plantearía para atender la problemática? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Es más, las personas pasan un mínimo de 2 horas y un máximo de 4 en el tráfico ida y vuelta, digamos, de su casa al trabajo. Eso lo que nos hace pensar ya eso en números es que cuando usted cumpla 60 años, usted se pasó 10 años de su vida en el tráfico. La solución es, primero, tenemos que terminar el anillo periférico. El anillo periférico se quedó en un 50%. Hay que hacer el otro 50%. Muchos dirán, bueno, pero ¿dónde? Hay que apostarle en túnel. Porque cuando hagamos el otro 50% del anillo periférico, automáticamente se conectan las vías principales de la Ciudad de Guatemala. Adicional a esto, tenemos que construir 37 pasos a desnivel que estratégicamente planificados en la Ciudad de Guatemala. Y luego tenemos que hacer 3 túneles importantes en la ciudad. Y luego apostarle con los municipios vecinos a trabajar en infraestructura. O sea, no podemos trabajar como Municipalidad de Guatemala aislados. Tenemos que integrar la Ciudad de Guatemala a los municipios del área metropolitana, porque estos son municipios dormitorios. Y yo ya lo viví. Yo viví la frustración de ser alcalde de un municipio que no me pude relacionar con el alcalde de la Ciudad de Guatemala. Y que de acuerdo a economías de escala tuvimos que haber hecho muchas cosas importantes de manera integral, porque tenemos que pensar en las personas, no en los límites, tenemos que pensar en las personas. Y esa es nuestra propuesta y tenemos que trabajar juntos, no tenemos alternativa, tenemos que planificar y por eso es que estamos planteando en nuestro plan de gobierno el Consejo Metropolitano de Planeación Estratégica. Tenemos que integrar a las universidades, tenemos que integrar a los arquitectos, a los ingenieros, a los urbanistas. Los tenemos que integrar para que juntos planifiquemos la ciudad. Ya hemos escuchado parte de sus propuestas y también es fácil concluir cuáles son sus principales críticas hacia la administración del alcalde Álvaro Arzú. Pero hábleme rápidamente, ¿cuáles consideran los grandes aciertos de la administración de Álvaro Arzú en esta capital? Pues yo creo que yo no le diría grandes aciertos, yo diría que el trabajo se ha concentrado en tratar de solucionar el problema del transporte y la limpieza. Luego yo no veo honestamente grandes aciertos y no estoy criticando, seguramente los televidentes tendrán su propia opinión y yo dejaría en la opinión pública, digamos,
la evaluación realmente de los 30 años de administración, por decirlo de alguna manera. ¿El Transmetro no es un acierto? Sí, por eso lo estaba diciendo, que es un acierto, pero no integral, porque hace falta ordenar el sistema del transporte. Tenemos que ir nuevamente a redes sociales con José Ávila para que nos comenten qué más están preguntando o comentando nuestros televidentes por la vía de Twitter. Muchas gracias, Quique. Continúa la participación a través de las redes sociales por parte de los televidentes. Iniciamos con Andrea Escalante, un comentario en Facebook, y nos dice: excelente su trabajo, pero dentro del partido líder, nunca votaría por él. Andrea Rueda, gracias por todo el trabajo que realizó, pero ¿por qué por el partido líder? Víctor Manuel dice: ¿cómo confiar en un candidato a alcalde que asiste a una vigilia que a mi parecer es en apoyo a la corrupción? Ahora nos vamos con Twitter, también tenemos bastantes preguntas y tenemos bastante interacción. Nos pregunta Juana Vázquez: ¿por qué deberíamos de votar por usted cuando el partido que representa está siendo investigado? Byron Eduardo dice en su anuncio, dice que hay hospital en Pinula, y no es así, no funciona como tal. Alejandro Lazo, qué buena pregunta. Pregúntenle cómo garantiza el nepotismo familiar y sus empresas constructoras como transparenta. Vamos a ver, también aquí dice Estuardo Carrillo, en el tema de las calles en mal estado, ¿cómo piensa solucionar de fondo este grave problema y no solo cosmético? Continuamos con las preguntas. Jocelyn Montenegro, todos sabemos que el problema de basura en las calles es un gran, problema que aún en la capital. ¿Qué plan tiene para solucionarlo? Palabras Claras dice: preguntas claves. 1. ¿Cuál es su trasfondo de estar en la Monihuate? 2. ¿Qué favores o a quiénes deberá pagar al llegar? Y por último, leemos el de Denis Recinos, que dice: de ganar, ¿seguirá utilizando los fideicomisos como los ha usado el actual alcalde? ¿Los anulará? ¿Los denunciaría? ¿Qué pasaría? Eso es lo que nos dice Denis. Voy a volver con ustedes sin antes agradecer su participación, ya que somos Trending Topic en Twitter. Regreso con ustedes, Quique, para que continúen con las interrogantes. Gracias, José. Pero vamos a verlo con esa última pregunta que hacía justamente nuestro televidente con respecto al tema de los fideicomisos y la administración de ellos. ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Creo que los fideicomisos, la tendencia es a desaparecer. Y ya los guatemaltecos, vamos a generalizar, ya no quieren saber nada del sistema de fideicomisos. ¿Por qué razón? Porque no se da a conocer a la opinión pública los manejos de los fondos a través del fideicomiso. No obstante, sí, la Contraloría tiene la posibilidad y la facultad de auditarlos. De alguna manera, habría que preguntarle a la Contraloría cómo ha estado a lo largo de los años el manejo de esos fondos, porque puede ser que sí estén bien manejados, pero como no se sabe... ¿Ha administrado recursos en fideicomisos en Santa Catarina Pinula? Sí, se han manejado recursos en fideicomisos y han sido auditados por la Contraloría General de Cuentas. Vamos a ir al corte, volvemos para hablar acerca de varios de los temas que nos planteaba ahí, el tema de la basura y el tema del agua, junto con la seguridad, serán temas para este último segmento. Estamos acá en Destino 2016, volvemos al momento. Acá en Destino 2016 conversando con Tono Coro, candidato a alcalde para la ciudad de Guatemala por el partido líder, justamente regresando un poco ese tema, Claudia Méndez Arriaza nuevamente. Y comentábamos acá con los mensajes que observamos a través de las redes sociales. Hay una recriminación de las personas que están comentando sobre su participación en líder y tenemos listas las imágenes que habíamos hablado en el primer segmento. Es una broma que circula en las redes sociales, se puede ver en pantalla, donde apenas se ve un puntito rojo y si se hace zoom, apenas se ve qué es lo que hay ahí. Se necesita hacer un nuevo zoom para ver que el alcalde, el candidato a alcalde se identifica con el partido. Pero usted leyó definitivamente que hay un reproche, un reclamo o una pregunta. ¿Por qué en líder? ¿Se siente cómodo tomando en cuenta de nuevo esa serie de acusaciones que se han planteado contra la dirigencia de la agrupación política? Es importante comentarles que de quien recibo la invitación para participar en el partido líder precisamente fue el doctor Valdizón. No tuve otros ofrecimientos y de otros partidos, porque hay mucha gente que me dice: Tono, ¿por qué en el partido líder? Entonces le pregunto yo: ¿con qué partido hubieses querido que yo participara? Pero no me responde la pregunta. ¿Se siente cómodo participando allí? Sí, me siento cómodo. Somos un equipo de trabajo en la ciudad de Guatemala, en el área metropolitana, y estamos planteando un plan. ¿Es su equipo de trabajo o el equipo del partido? Equipo de trabajo de Tono Coro. ¿No es el mismo de la municipalidad? Que dejó en la municipalidad.
No, hay algunos compañeros de trabajo de la Municipalidad de Guatemala formando parte de mi equipo. No es de la Municipalidad de Santa Catarina. ¿Está financiando parte de su campaña? No, para nada, no puede ser, eso es prohibido, pues no se puede hacer. Hace poco estuvo mencionándose que había habido una gran actividad en Santa Catarina Pinula en donde había participado el señor Manuel Valdizón y usted también había estado participando allí, donde se había rifado incluso un vehículo y se habían regalado electrodomésticos con ocasión del Día de la Madre. Precisamente por esta acción se presentó un antejuicio contra el actual alcalde. ¿Usted participó en esa actividad? Sí, participamos. ¿Por qué participó? Participamos en esa actividad porque fue un evento del partido, no de la municipalidad. De alguna manera la municipalidad organiza el evento del Día de la Madre durante los 15 años, lo hemos hecho. Y cuando dijeron que la actividad la iban a hacer eminentemente política, porque fue la secretaría del partido la que decidió invitar a las madres afiliadas al partido a esa actividad, en ese momento se suspendió la actividad como municipalidad y se hizo la actividad como líder. Dicho sea de paso, ya la Contraloría de Cuentas llegó a establecer precisamente si hubo o no financiación de parte de la municipalidad para eso. Establecieron que no, y ese dictamen seguramente va a ser vinculante en el proceso de antejuicio para el actual alcalde. Pero lo que sí es cierto que fue un evento organizado como partido, como lo han hecho todos los demás partidos políticos. ¿Es cierto que se rifó un vehículo? Sí, se rifó un vehículo. ¿Y quién patrocinó ese vehículo? Se compró, creo, entiendo, en la colecta que hicieron entre todos. No es vehículo nuevo, porque al decir vehículo uno dice, wow, un vehículo. Es un vehículo usado y fueron motos que costaron, creo que 5.500 quetzales cada una de las 4 motos, y hubo una colecta que están las personas que dieron el dinero para comprar tanto el vehículo como para comprar las motos. Me preguntan por tu corbata, no es roja. Me hicieron la pregunta ahora en el Twitter. ¿Cuál es el mensaje? Es la línea estratégica de posicionamiento de marca que estamos planteando en la campaña de la ciudad. O sea, la idea sería no posicionar la marca líder. Yo creo que la marca líder está bien posicionada. Necesitamos posicionar a Tono Coro. Y entonces esa es la razón por la cual va ese trabajo estratégico para la ciudad de Guatemala, de campaña. Bueno, pasando ya a temas relacionados con la propuesta. Una de las preguntas de nuestros televidentes suele ser con respecto al problema del agua. Sí. Entonces, ¿debiera la ciudad de Guatemala pagar a los demás municipios por los servicios ambientales, particularmente a aquellos municipios que suministran agua a la ciudad? Yo creo que debería de existir una política de agua y saneamiento para el departamento de Guatemala. Y sobre eso es lo que estamos trabajando. En este momento, la política que ha existido durante los últimos 30 años es perforar pozos en la ciudad. Y en este momento los últimos pozos que se perforaron llegan a 2.000 y 2.500 pies de profundidad. Y algunos de estos pozos ya se está produciendo agua caliente, por ejemplo. Y se ha necesitado de equipos especiales para enfriar el agua porque la tubería no está diseñada para agua caliente. Entonces ahorita lo que necesitamos no es pagarle a los municipios ni que los municipios paguen, sino que necesitamos, insisto, por economías de escala, trabajar, y no importa quién sea el alcalde y el presidente, pero trabajar un proyecto de agua y saneamiento para el departamento de Guatemala, porque si no lo hacemos de manera responsable, sí vamos a tener serios problemas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es unirnos todos. Y si nos unimos todos nos sale más barato un proyecto grandote de agua, como lo hacen los amigos del Salvador, los vecinos del Salvador. Usted sabe que los vecinos del Salvador agarran el río Lempa, lo metan a una gran planta de tratamiento y los hermanos salvadoreños tienen suficiente agua. Lo que acaba de hacer Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua acaba de hacer una enorme planta y con eso le están garantizando no solo el agua, sino que también el saneamiento, porque tenemos que pensar de las dos cosas. En este momento solo hay abastecimiento de agua, pero no hay saneamiento. Pero en ese mismo tema, cuando se trae el agua de Xayapixcaya, que lo mencionaste antes, el agua viene de los municipios de Zaragoza, el municipio de Chimaltenango. Efectivamente. ¿Debiera la municipalidad de Guatemala estar pagando por esa agua a esos municipios que estamos usando los vecinos de la ciudad de Guatemala? Yo creo que no debería de pagar, sino que los municipios se deberían de aprovechar también del recurso, deberíamos de compartir el recurso. Y que dicho sea de paso, Quique, el proyecto Xayapixcaya, que fue un proyecto nacional, en este momento solo se usa el 50% de su capacidad, porque ya no hubo un sistema de mantenimiento. Y parte de nuestra propuesta es llevar al 100% de su capacidad
la conducción del agua desde Zaragoza para acá, pero luego no tenemos que ser egoístas. Tenemos que compartir el agua con los hermanos de donde viene el agua. Estamos claros que Chimaltenango es el gran reservorio de agua que tiene Centroamérica, según los estudios. Pero no podemos ser egoístas, traernos el agua y dejarlo sin nada, porque caemos como el sistema minero. Se explotan las minas, pero a los vecinos no se les deja nada. Entonces la gente por eso no les gusta. En el tema de agua es igual. Hay muchos problemas de agua en el interior del país. Se pelean por los nacimientos de agua, etcétera. ¿Pero por qué razón? Porque no reciben beneficio. Entonces yo creo que tenemos que pensar de manera integral y que todos los hermanos de los otros municipios también salgan beneficiados de un proyecto tan importante como este. Don Tono, hablemos ahora de la basura. El basurero de la zona 3 es un problema que amenaza la salud de los guatemaltecos y actualmente ha causado tal problema de erosión que inclusive ha perjudicado el cementerio general y varias familias han tenido que exhumar a sus familiares. ¿Cuál es su propuesta sobre este tema, este gran problema? Primero, no es el basurero el que está ocasionando el problema en el cementerio, sino que en el cementerio el problema es los colectores de agua pluvial que tiene. Ese es otro gran problema. Pero en el tema del basurero específicamente, nosotros lo queremos convertir en una planta de tratamiento. En este momento el basurero de la zona 3 recibe entre 3.000 y 3.500 toneladas de basura diarias. Y solo en la ciudad de Guatemala, porque ya los municipios del área metropolitana estamos colapsando AMSA con depositar allá la basura, que se descontroló totalmente el tema. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a copiar a los hermanos salvadoreños cómo ellos solucionaron el problema de la basura. Y lo que hicieron fue que instalaron una planta de tratamiento. Ellos reciben 1.500 toneladas de basura diaria. ¿Y sabe qué están haciendo los hermanos salvadoreños? Comprándole la basura a los municipios. ¿Por qué razón? Porque esa es la materia prima y con 1.500 están produciendo 5 megas de energía que lo están vendiendo al sistema nacional. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. En teoría ya están produciendo, tengo entendido, de una manera privada, pero lo debería de hacer la municipalidad, porque ahí no solo tenemos una gran cantidad de gas metano, sino que tenemos los lixiviados, que son los que nos contaminan los mantos freáticos. Es más, el lago de Amatitlán recibe contaminación subterránea porque precisamente en la zona 3 se divide la topografía de la ciudad y va un desnivel hacia el área norte y otro desnivel hacia el área sur. Entonces, digamos, los lixiviados están contaminando todos los mantos freáticos. Los colectores, muy rápidamente, ya que mencionó también ese tema. Los colectores son unos colectores grandes que tiene la ciudad de Guatemala, que fueron construidos en el tiempo de Manuel Colón Argueta, que dicho sea de paso fue cuando la municipalidad gestionó el primer préstamo en el BID. Y con ese préstamo el alcalde Colón construye esos grandes túneles colectores que gracias a ellos no tenemos inundaciones más graves de las que tenemos. Pero el problema es que a esos colectores no se le ha dado mantenimiento durante muchos años. Recuerdo que para la primera administración del año 86 de don Álvaro, en Pagua sí le daban mantenimiento a estos colectores. Es más, los japoneses, que fue una misión de JICA en Guatemala apoyando a la MUNI, recomendaron que esos grandes colectores había que darles continuidad para hacerles su descarga de una manera técnica. Lamentablemente no se aprobó y no se le dio seguimiento a ese estudio que nos hicieron los japoneses en ese entonces. Fue un estudio de agua y de saneamiento y de recolección del agua pluvial de la ciudad de Guatemala. Y ellos se anticiparon y en el estudio dijeron, señores, si no continúan con esos grandes sistemas colectores de agua para la ciudad de Guatemala, ustedes van a tener problemas en la ciudad. Un tema que me preocupa muchísimo es el tema de la construcción. Y ya que usted citaba los informes del Banco Mundial, el Doing Business califica a Guatemala en el puesto número 122 en cuanto a manejo de permisos de construcción. Según este mismo estudio, digamos, el costo de los aspectos legales y administrativos está más o menos alrededor de 7,5% del valor de la obra. En América Latina el promedio de este costo es más o menos el 2,7%. ¿Cómo dinamizamos el sector de la construcción? ¿Qué hay que cambiar concretamente para que seamos competitivos en ese aspecto? Es una pregunta importantísima. Tenemos que cambiar el sistema de gestión de la licencia de construcción. Actualmente la Municipalidad de Guatemala tiene un plan de ordenamiento territorial que fue hecho por técnicos de mucho renombre y de prestigio, pero lo digo con todo respeto, fue hecho en un escritorio. Y un plan de ordenamiento territorial tenemos que participar todos los actores en la vida social de una ciudad. El colegio de ingenieros, las universidades, los desarrolladores, los constructores. En Santa Catarina Pinula 30 días
para gestionar una licencia. Y todavía creemos nosotros que es mucho, pero sí usted necesita hacer evaluaciones. ¿Por qué razón? Para el tema de descarga hídrica, la recarga hídrica, el tema de la contaminación, plan de tratamiento, todo eso lleva muchísima gestión técnica que hay que evaluar. Lo que nosotros vamos a eliminar en Ciudad de Guatemala es el tema del impacto vial que se le cobra a los constructores. Eso lo vamos a eliminar porque en este momento ellos mismos me manifestaron que no están a gusto, que con una licencia que se tardan en un mínimo de 9 meses y un máximo de 2 años, adicional a eso se les dice, señores, tienen que hacer un paso a desnivel y tienen que dar un aporte de tanto de impacto vial, de lo contrario no hay licencia. Entonces eso sí es un compromiso y lo vamos a cambiar. En esa misma línea, preguntan los televidentes, ¿tiene algún mapeo y alguna solución o algún proyecto para atender el tema de los hundimientos en la ciudad capital? Aunque no hay una tendencia específica en los hundimientos que han habido, ¿hay algún estudio que pueda anticipar en dónde se puedan plantear los próximos hundimientos? No conozco la red de drenaje pluvial de la ciudad de Guatemala, no lo conozco con precisión, pero sí sé que hay colectores importantes, pero donde sí están los planos de lo que tiene la ciudad subterráneamente es en Empau. Y nosotros lo que necesitamos, y me lo han manifestado los mismos trabajadores de Empau, que tuve una reunión reciente con ellos, ellos mismos me dijeron, Tono, 2 problemas tenemos en Empau. Ya no le damos seguimiento a cuidar los ríos, los guardarríos y guardabosques que tenía la ciudad de Guatemala, que llegaban hasta nuestros municipios para evaluar que no se contaminaran los ríos, etcétera. Eso ya no existe. Y luego me informaron también que ya no existe el sistema de mantenimiento de los colectores de la ciudad de Guatemala, que había una dirección específica en el pasado para eso. Entonces el compromiso que nosotros estamos adquiriendo es que necesitamos retomar lo que se hacía antes. O sea, ni siquiera estamos inventando la última tecnología para recolectar el agua pluvial, sino que simple y sencillamente queremos retomar lo que existió en el pasado, precisamente para evitar lo que usted manifestaba, los hundimientos que se dan por la falta, primero la falta de mantenimiento, y segundo que hay que reconocer que las tuberías son muy viejas. El 30%, entre 30 y 40% del agua en algunos sectores se pierde precisamente porque la infraestructura es muy vieja. Todavía tenemos infraestructura de cobre en Ciudad de Guatemala y eso definitivamente que hay que hacer una inversión para cambiar. La administración de Álvaro Arzú ha marcado un límite en relación a la seguridad ciudadana y seguridad municipal. Es un área que no le compete a la municipalidad capitalina, ha señalado esta administración. ¿Cuál es el papel que debe jugar la Municipalidad de Guatemala en seguridad ciudadana? Yo creo que el papel es preponderante y fundamental. Los vecinos necesitan seguridad ciudadana. O sea, el vecino no está pensando a quién le puede corresponder la actividad propiamente dicha. El vecino dice, no importa quién haga el proyecto o quién nos preste seguridad, pero queremos seguridad. ¿Le corresponde a una municipalidad? La municipalidad puede hacer esfuerzos importantes. De hecho, nuestra propuesta, el 4.º eje fundamental de nuestro plan de gobierno es precisamente videovigilancia y seguridad ciudadana. Y va encaminado precisamente a que los policías municipales de tránsito, como en todas las ciudades del mundo, presten primero que nada seguridad ciudadana. Seguridad para que el vecino sienta que tiene un policía cerca. ¿Estar armados y que todos le puede... parte de esa seguridad? Podría ser, esa es una alternativa, porque el aspecto es eminentemente disuasivo y para que el policía infunda autoridad necesita estar armado. Y necesitamos, en nuestro plan de gobierno estamos planteando que los policías municipales de tránsito y de seguridad, su función principal va a ser prestar servicio de seguridad ciudadana, atender al vecino. Ya no va a ser la prioridad dar infracciones de tránsito. ¿Se van a dar infracciones de tránsito? Sí, se van a dar infracciones de tránsito a los infractores, a la persona que incumpla el reglamento de tránsito, pero ya no va a ser la función primordial del policía. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudad de Guatemala gana 1.800 policías a partir de enero del próximo año, que su función primordial va a ser la seguridad ciudadana. ¿Cuál es su propuesta de política social para la ciudad de Guatemala? Dentro de la política social nos vamos a dedicar, es más, tomamos la decisión de declarar la educación prioridad municipal. Vamos a construir institutos para educación básica que las zonas no tienen.
Cuando yo les comento a los ciudadanos de la ciudad de Guatemala lo que hicimos en Santa Catarina, me dicen, Tono, no podemos creer que hasta en la aldea más humilde hoy tienen básicos y carreras de diversificado. Y entonces, pero en la ciudad de Guatemala no. Todas las zonas del área metropolitana apenas se cubre la primaria en un 95%, la preprimaria en un 62%. Los básicos 0%, diversificados 0%, extensiones universitarias 0%, carreras técnicas 0%. Entonces nuestro compromiso en el área social es precisamente apoyar a los vecinos en construir institutos para que estos sean utilizados para educación básica y para carreras técnicas y diversificado. Y algo muy importante, la capacitación técnica para las señoras, que eso es algo que fue muy innovador en las escuelas nuestras en Santa Catarina. Llegaban las señoras a dejar a sus hijos y se quedaban en capacitación técnica la jornada matutina, salían los niños de la escuela, ya se iban de regreso a su casa, y es la razón por la cual más de 25,000 señoras salieron favorecidas con capacitación técnica. Y el otro componente, la salud. Tomamos la decisión que vamos a construir un hospital en la zona 18. Ese va a ser el primer hospital que vamos a construir, el hospital municipal. Y lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer como el que hicimos en Santa Catarina. Pero que no se puede utilizar como hospital, al parecer, porque se construyó cerca del rastro municipal y al parecer está infectado y se utiliza como centro de salud. Sí, eso ha sido parte de la campaña negra que nos han hecho a lo largo del tiempo, pero... ¿Qué tendría usted que responder a eso? ¿El hospital? Funciona, está funcionando. Como hospital, no como centro de salud. Está funcionando como sistema de salud, porque hubo un convenio entre el Ministerio de Salud y la municipalidad. La municipalidad compró el terreno, hizo la infraestructura y el ministerio lo tenía que equipar. Han pasado 2 gobiernos y no lo han equipado. No obstante, sí lo estamos usando como un centro de atención permanente y los vecinos pues están recibiendo el beneficio. Pero lo que usted dice ha pasado y lo han dicho precisamente como campaña negra. No lo equipan, está a la par del rastro, esto y lo otro, pero eso es parte de la gente que no le gusta el desarrollo. La gente que se opone, digamos, a que se hagan cosas buenas. Hay mucha gente que le da envidia que se hagan cosas importantes para los vecinos y que los vecinos lo usen. Entonces la gente por eso lo critica. Una última parte, solo te explico la mecánica para que nos ayudes en esto. Respuestas cortas, la mayoría son sí o no, o a favor o en contra, para poder abundar en las preguntas. Empezamos con Claudia Méndez Arriaza. Ya se refirió usted respecto a los fideicomisos, pero déjeme cambiar la pregunta que estaba en el programa. La cúpula de su partido ha sido clara respecto de sí. ¿Qué piensa usted de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Creo que está haciendo un trabajo interesante. ¿Interesante? Sí, un buen trabajo, en beneficio de los ciudadanos que queremos que se aclaren un montón de situaciones que solo lo sabemos. ¿Tono Coro va a ser candidato a presidencial en 2019? Creo que no. Don Edgar. Entre el conflicto de límites entre Guatemala y Santa Catarina Pinula, ¿quién tiene la razón, Guatemala o Pinula? Santa Catarina Pinula. Sí, aumento de la tarifa de transporte. ¿Va a seguir costando un quetzal en el Transmetro o no? Sigue costando exactamente lo mismo. ¿Subsidio al transporte, sí o no? No, me gustaría el subsidio directamente a las personas y al sistema. Vamos a ir a las redes sociales, pero te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy, hayas compartido con nosotros en este espacio. Hago la aclaración que hice desde el inicio, estaba invitado también Luis Enrique Loreno Cruz para que te acompañara en un debate, desistió de poder participar, así que gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a las redes sociales con José Ávila para cerrar. José, por favor. Gracias, Quique. Continúan las interrogantes y los comentarios por parte de los televidentes. Nos vamos de lleno con la primer interrogante. Camadeva dice: ¿cómo mejorará y protegerá el centro histórico? Luis Fernando Galvez: Tono Coro en 8 años no pudo ni siquiera asfaltar el centro de Pinula y quiere ser alcalde de la ciudad. Nos hacen otro comentario: ¿cómo ayudará Tono Coro a la gente que vive del basurero todos los días cuando realice la planta de tratamiento? Tenemos más preguntas y comentarios. Jai Cáceres: ¿por qué primero Javier Hernández, después Neri Rodas y por último él es el candidato? María Chavarría: excusarse por ser del partido líder solo porque nadie más le propuso. Entonces, ¿qué ideología tiene? Carolina: se siente orgulloso del partido líder. Y nuevamente Camadeva nos dice, Tono Coro es un anexo independiente del líder. Y hace un último comentario. Con estas interrogantes y con estos comentarios voy a volver con ustedes. Recuerde siempre estar al tanto de la sintonía de Canal Antigua. Yo los vuelvo a ver a ustedes hasta el próximo domingo a las 10 de la noche en Destino 2016. Adelante, Quique. Gracias, José.
Te lo voy a dejar para que puedas responder especialmente, porque ha sido reiterativo, el tema de líder, para que puedas cerrar y dar una respuesta y un mensaje final antes de despedirnos. Muchas gracias. Pues primero agradecer la oportunidad de plantearle a los televidentes nuestro plan de trabajo. Nosotros planteamos un sistema eminentemente democrático de participación ciudadana. Es evidente que hay mucha gente que está muy molesta porque estamos en el partido líder por todos los ataques y lo demás, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo y planteando un sistema de administración totalmente diferente para la ciudad de Guatemala. Creemos que muchas de las zonas están totalmente descuidadas y que necesitan un sistema no solo de participación, sino que de presupuesto participativo. Y hacia ahí va encaminado a solucionar los grandes problemas que ha tenido la ciudad durante la historia, y creemos que tenemos la experiencia y con el equipo de trabajo vamos a marcar la diferencia. Gracias, Tono, por habernos acompañado. Vamos a ir al corte y volvemos con comentarios finales de cada uno de los panelistas. Estamos acá en Destino 2016. Ahora volvemos. Estamos presentando Destino 2016.